Defensa Jorge Tayana recorrió hoy las instalaciones del Comando Conjunto Aeroespacial en la localidad bonaerense de Merlo, con el fin de supervisar las tareas del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial que concentra la información que otorgan los radares instalados en todo el país. Durante su visita, el ministro observó el desempeño de los sensores de última generación desarrollados por INVAP, entre ellos los recientemente instalados en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, y Río Grande, en Tierra del Fuego, que forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. El titular de Defensa escuchó la exposición brindada por el brigadier Alejandro Viso, que es el comandante del Comando Conjunto Aeroespacial, acerca de los resultados del monitoreo efectuado por el radar instalado el mes pasado en la ciudad entrerriana de Villaguay en el marco del programa Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, diseñado en 2004. Gracias al mismo, hoy casi la totalidad del país se encuentra radarizado. Como se informara el pasado 15 de diciembre, cuando el ministro Tayana inauguró esta nueva estación de vigilancia aérea en Villaguay, el modelo RPA 170M es un radar táctico de defensa aérea 3D de mediano alcance y última generación. Este radar, diseñado y fabricado íntegramente en San Carlos de Bariloche por la empresa INVAP, es transportable y está proyectado para el despliegue rápido, movilización y puesta en funcionamiento en menos de 30 minutos, con mínima dotación de personal. Posee además un excelente desempeño en una amplia gama de escenarios operacionales, aún en las condiciones más adversas. Luego el ministro asistió al monitoreo del radar primario argentino RPA, que fue desplegado en mayo último en la ciudad fueguina de Río Grande. Su ingeniería de base es similar a la primera serie de estos radares, aunque se implementaron mejoras para prevenir fallas, facilitar el mantenimiento y la operación y aumentar la capacidad de adquisición y seguimiento de blancos. Estos y otros radares están a cargo del Comando Conjunto Aeroespacial, cuya misión es vigilar en forma permanente el espacio aéreo argentino. Para esta tarea se utilizan sistemas de vigilancia aérea de distinta performance que fueron desarrollados por INVAP. La red se complementa con las unidades instaladas en los puestos de observación pertenecientes a la agrupación de vigilancia del Ejército Argentino. Asimismo, todo buque de la Armada Argentina que por sus capacidades o área de patrullaje sea puesto bajo el control operacional del Comando Conjunto Aeroespacial se suma al sistema de vigilancia aérea, favoreciendo de esa manera al trabajo conjunto. Todas esas capacidades integradas le permitan al Centro de Operaciones Aeroespaciales transformarse en el lugar neurálgico, donde se conducen las operaciones de defensa aérea y se verifica que el tráfico que circula en el ámbito de jurisdicción nacional respete la normativa vigente. Cabe recordar y destacar que en el país todavía no tenemos ley de derribo.